Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel, saludándolos aquí desde el sur de California. Como cada 8 días transmitimos este programa de miércoles de Historia y Cultura, promovido por el Centro Cultural de México y la Toltecayo, que es un proyecto personal para recuperar nuestra historia ancestral. Ahora tenemos el tema de California con el maestro Sergio. Antes de presentarlo ya de plan totalmente, les quisiera comentar cuáles son nuestras actividades que también tenemos. Tenemos un taller literario que se da mañana jueves de 7 a 9 p.m. Pacífico. Todos los jueves nuestra compañera Maciel nos enseña cómo escribir poesía, nos adentra en ese rico mundo de la literatura. Y si te gusta escribir, puedes subir todo lo que escribes en una revista que tenemos que se llama La Cantera. Es una revista cultural y ahí se puede publicar los escritos de las personas que participen en el programa. También los lunes tenemos al maestro de México, que es un grabador, que es uno de los mejores grabadores de México, Sergio Sánchez Santamaría. Acaba de empezar a dar charlas, tertulias artísticas todos los lunes y nos explica esto de los artistas y qué significa y cómo hacen su arte. Los invito a que se conecten todos los lunes. También es parte del Centro Cultural de México. El 25, ya faltan pocos días, esta Maciel va a tener su recital poético virtual, va a haber poetas y va a haber premios a las mejores poesías. Y también ella está convocando las calaveritas literarias para el 31 de octubre. Todavía hay tiempo, pueden hacer su calaverita, pero tienen que hacerla al estilo como se hace. Tienen que mencionar, bueno, los que saben escribir calaveritas ya se imaginan, pero tienen que mencionar a la huesuda, a la muerta, a la Catrina. Y los temas es la pandemia, la inmigración, la perspectiva de género y crítica social. Tienen que incluir estos 3 temas, tienen que hablar de la muerte, un máximo de una cuartilla. Aquí no sé si ven la información, y lo pueden mandar al escritorio colectivo gmail.com. Si quieren, ahorita subo el email otra vez en el chat, pero es el escritorio colectivo gmail.com, donde pueden conectarse con Maciel y mandar ahí sus calaveritas. Va a haber 3 premios, si no me equivoco, va a ser de $100 el primer lugar, 75 el segundo y 50 el tercero, o 55. Para que se animen. También anunciamos que este domingo, aquí en el SUADMI de la Bristol y la McFarren, vamos a tener un pequeño evento cultural y a ver si ahí los que vayan, los que se animen, pueden leer sus calaveritas. Y también va a haber varias sorpresas. Los invitamos a los que nos quieran acompañar este domingo 25 afuera del SUADMI de la Bristol y la McFarren. Es un evento al aire libre, no va a haber poca gente, hay que cuidarse ahorita por esto de la pandemia, con su sana distancia, cubiertos, pero vamos a regalar libros, va a haber música y se van a leer las calaveritas. La idea es promover que no se pierda esta costumbre de escribir calaveritas. Bueno, compañeros, pues eso es todo de nuestros programas. Sin más, les presento a uno de nuestros compañeros participantes y aquí coordinadores del grupo de historia. Sergio es un experto en historia y parece que le gusta mucho la historia de California. Entonces, él nos va a dar este tema. Bienvenido, Sergio. Sin más. Sí, gracias. Los micrófonos. Sí, muchas gracias. Me dio gusto escuchar a las compañeras que están luchando por salir adelante. A veces el sistema que tenemos no les ayuda mucho a las mamás y yo sé que si hubieran podido antes hubieran empezado a estudiar antes. Ojalá y tuviéramos un sistema que las apoyara a eso. Pero muchas gracias por asistir. Estoy muy contento de verlas aquí. ¿Puedes enseñar la primera diapositiva, por favor, Miguel?
¿Sí lo ves? Sí, lo podrías hacer de toda la pantalla, por favor, Ujú. para que sea un poco mejor. Bueno, ¿por qué le titulé Otra historia de California? Porque hay muchas historias de California. Entonces yo decidí hacer mi propia versión. Es una abreviación de mucho, porque es muy rica la historia de California, pero mi plan es que esto sea como una introducción y después expander. Tengo como una docena de temas que me gustaría expander. Así es que este sería como el principio. Bueno, empiezo. Ah, Carlos Fuentes, en su novela Gringo Viejo, dice, abro cita, cada uno de nosotros lleva su México y su Estados Unidos en su ser, una frontera oscura y sangrienta que solo nos atrevemos a cruzar de noche. Cierro cita. Para mí es obvio que los lazos que tenemos los mexicanos con ambos países son muy estrechos y nuestras historias se combinan de tal manera que es prácticamente imposible separarlas. Primera diapositiva, por favor. Decimos que una imagen dice más que 1000 palabras y entonces una imagen que tiene muchas imágenes debe decir miles de palabras. California está llena de contradicciones y para muestra basta un botón. Bueno, en este caso, para muestra basta un sello, el sello de la bandera el sello de California. Fue diseñado por el mayor Robert S. Garnett y fue adoptado el 2 de octubre de 1849, 11 meses antes de que el Estado fuera aceptado como el miembro de la Unión Americana en 1850. El sello contiene la imagen de una diosa, embarcaciones en una bahía, un oso grizzly pardo, un racimo de uvas, un manojo de trigo, un minero trabajando inclinado, la palabra Eureka, la Sierra Nevada y la bahía de San Francisco y hay agua, mucha agua. Siguiente diapositiva, por favor. El símbolo que más sobresale es el de Minerva, la diosa de la sabiduría política y guardiana de las ciudades de la mitología romana, quien es Atenea en la mitología griega. El mito dice que ella nació ya adulta del cerebro de Zeus griego o del Júpiter romano, o sea que se piensa que Minerva no tuvo infancia, como se pensaba y aún se piensa de California debido a su crecimiento económico y de población, así como el incremento tan rápido de su importancia como estado. El historiador Edward Everett Hale descubrió que Fortún Jiménez, un vasco, fue quien nombró a California. Fortún obtuvo la idea de una novela neoarturiana de caballería escrita por García Rodríguez de Montalvo en 1500. Era una novela de ficción muy popular entre los europeos. Las Sergas del muy esforzado caballero Esplandián, hijo del excelente rey Amadís de Gaula, la cual describe un lugar imaginario llamado California. El libro dice así. Siguiente diapositiva, por favor. A mano derecha de las Indias hay una isla llamada California, muy cerca del paraíso terrenal que estaba habitado por mujeres negras, sin un hombre y corazones ardientes y una gran fuerza entre ellas. Así es que su estilo de vida era como el de las Amazonas. Tenían valientes y fuertes cuerpos. La isla misma tenía los riscos más grandes y las rocas más salvajes encontradas en el mundo. Las armas que tenían estaban hechas de oro, así como las guarniciones de los animales que domesticaban y cabalgaban, porque no había otro metal en la isla. Esta isla la gobernaba la reina Calafia, ícono de las feministas afroamericanas de hoy. Aunque algunos historiadores argumentan que el nombre viene del griego Californe, que significa estatua hermosa, de la canción de Ronaldo, la mención más antigua del topónimo con la forma Califerne aparece en el poema francés conocido como el Cantar de Roldán, aproximadamente en el siglo XI. En ese entonces era un castigo el ser asignado el ir a California porque se veía como un lugar desolado y con muchos peligros precisamente por ser desconocido. Otra posibilidad que podría citarse como origen del nombre de California se refiere a que proviene de la asociación de palabras del idioma catalán mallorquín, calor y forn, calor y horno, atribuyéndosele a Junípero Serra la frase, aquí hace más calor que en un horno, aunque en este caso hay que notar la obvia diferencia entre Cortés y Sierra, que es más de 2 siglos. Siguiente diapositiva, por favor. California me recuerda a la Gran Colombia porque a sus inicios fue una sola área que comprendían los estados que hoy son California, Nevada, Arizona, Utah, el estado de Colorado y el sudoeste de Wyoming.
Hoy vemos a California como 3 estados en lo que hoy son 2 naciones independientes. Tenemos a Baja California Norte y Baja California Sur en México y California en los Estados Unidos. Los primeros europeos creían que era una isla hasta que Cortés se dio cuenta que no había salida en la península de lo que hoy es la península de Baja California. En 1591, los jesuitas misioneros de la Sociedad de Jesús arribaron. El padre Eusebio Kino empezó a construir la primera misión en Pimería Alta, al norte de Sonora y al sur de Arizona. Kino redescubrió el casi olvidado hecho de que California era una península y estableció las primeras misiones en 1697. En 1767, el rey Carlos III de España ordenó se expulsara a los jesuitas porque creía que estaban tramando complots contra la corona. Otra excusa fue que habían apoyado el comercio filipino y promovieran la asimilación de los pueblos originarios y respetaban las creencias paganas. La teoría insular surgió y se estableció por un siglo a pesar de la prueba de Kino que mostraba lo contrario en 1702. A este cuerpo de agua se le conoce invariablemente como el Mar de Cortés, como el Golfo de Vermillón, que es un color rojizo, y como el Golfo de California. Después de la invasión americana, el territorio se dividió en Alta y Baja California, que a su vez se dividieron en Norte y Sur para formar 4 Californias, entre comillas. La diferencia es que las Californias del territorio de México son 2 estados diferentes, mientras que recientemente se hablaba de separar legalmente el norte del sur de California en los Estados Unidos por cuestiones económicas y políticas, pero no lo lograron sus proponentes. Hay personas que piensan que Nuevo México está en México. La palabra clave es nuevo o nueva, como Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Orleans, Nuevo Mundo y Nueva España. Se toma un nombre y se le añade nuevo o nueva para diferenciarlo del original, o simplemente por pura nostalgia al extrañar un lugar específico de su país los extranjeros. Les comento que hay un pueblo que se llama México en el condado de Oswego, en Nueva York, y sé que hay otros lugares llamados México en otros estados. Siguiente diapositiva, por favor. Es redundante recalcar que los lugares que empiezan con San o Santa son cerca de 100. El 10% de mi libro de 1000 nombres de California. Muchos nombres de lugares y accidentes geográficos empiezan con Cal y otra sílaba o sílabas de lugares cercanos. Por ejemplo, Calada, Calvada y Calneva están cerca de Nevada. Calor está cerca de Oregón, combinación de California y Oregón. Caldor cerca del Dorado. Calzona cerca de Arizona. Caléxico cerca de México. Pero no siempre es así. Calabazas a veces la escriben con S y Félix con Z. A veces los nombres de lugares suenan bien al oído americano y los adoptan, pero a veces, como en el caso de Calistoga, su origen es gracioso. Sam Brennan, queriendo decir que haría el lugar el Saratoga de California por la batalla de Nueva York en 1777, que lleva ese nombre, pero en su lugar dijo Calistoga de California, y así se le quedó el nombre. En otros casos, los americanos quisieron cambiar nombres, como sucedió con el río Colorado, al cual querían nombrar Red River, pero los habitantes se opusieron y no se hizo el cambio. También hay Mexicali en México y Caléxico en California. Por último, a California se le llamó Calipatria en 1914. Como ya sabemos, la gran mayoría de los nombres provienen del español, como Cerro o Cerritos. A veces son contradictorios, ya que Chico, por ejemplo, es la ciudad más grande del condado de Butte. California tiene 58 condados. A veces parecen nombres en español, pero no lo son. Es el caso de Chiles, Childs en inglés. No es porque abunden los chiles, es el apellido de un pionero llamado Joseph B. Childs, que se estableció en Napa en 1844. Converse es otro ejemplo, pero en inglés, Charles Converse era un maderero al que le sucedió algo curioso. Él es quien construyó la primera cárcel del condado de Fresno y fue también el primer prisionero en ocupar su celda. Hay lugares nombrados por actividades que sucedían ahí, pero no por el motivo que asumimos. Corona, por ejemplo, significa círculo en latín y fue aplicado a un camino circular usado para carreras de autos en el condado de Riverside, al este del estado. Hay lugares llamados Coyote porque abundaban estos en solo unos de estos lugares. La mayoría eran lugares donde se creía había oro. Les dieron el nombre de Coyote porque había mineros que parecían coyotes en la manera que hacían sus búsquedas en áreas irregulares. Pero el nombre que más abunda es diablo o devil en inglés.
Esto denota que no tan solo los supersticiosos que eran los pobladores, sino también el miedo que inspiraban estos lugares, así como lo peligroso que se les consideraba. Hay cerca de 200 lugares con este nombre, así como festivales y monumentos. Shasta sobresale entre los pueblos originarios en el sentido que hay muchos lugares y accidentes geográficos con este nombre. Hay un manantial, un lago, una montaña, un río, un parque nacional, una presa, una ciudad y un condado con este nombre. Hay también nombres traídos de otros estados o países, por ejemplo, el pico Dunderberg, localizado en el condado Mono, al este de la Sierra Nevada, significa montaña de trueno en holandés y así se llama un lugar en Nueva York. También hay un puente, el Dumbarton, en Palo Alto, donde están las oficinas principales de Facebook, que es nombre de un lugar de Escocia. Siguiente diapositiva, por favor. El sello tiene barcos también, los cuales en su mayoría tenían nombres de mujeres, a contraposición de su tripulación que era puramente masculina. Cuando supe esto por primera vez me sorprendí porque en 1849, cuando escogieron estos símbolos, los derechos de la mujer eran inexistentes. No fue sino hasta 1920 que las mujeres pudieron votar y en 1992, dos mujeres de California, Dianne Feinstein y Barbara Boxer, hicieron historia al ser las primeras senadoras representando un estado. Además, California fue el primer estado americano en incluir en su constitución una provisión para la propiedad por separado de las mujeres casadas. Aún así, hubo quien dijera que no estaba seguro si California estaba lista para ser representada por una mujer. Obviamente nunca le pusieron atención al sello ni al hecho que el nombre California proviene de un mito español de Amazonas negras. Hoy las feministas afroamericanas usan este hecho para demostrar su influencia y presencia en la historia del estado. Para algunos, los navíos simbolizan la explotación de las costas del país. Para otros, simboliza la explotación de los primeros habitantes y de sus recursos naturales. Perdón. Lo cierto es que los barcos fueron al principio medio de transporte para evaluar las costas propicias para precisamente albergar a estos navíos y para conquistar toda tierra. Tengamos en mente que la mayoría de los primeros hombres blancos eran evaluadores de áreas costeras, así como los hubo después de tierras. Siguiente diapositiva, por favor. El sello tiene un oso pardo o grizzly, que es el símbolo que tiene también la bandera de California. Irónicamente, está extinto desde 1922. Al parecer, los californianos prefirieron tener al oso como símbolo que como un ser vivo. El bosque Yosemite significa grizzly pardo en la lengua nativa de la región. El punto Bunnell, localizado en el condado Mariposa de las Faldas de la Sierra Nevada, fue nombrado así por el líder del primer grupo de hombres blancos que entraron al valle de Yosemite en 1851. El oso también le sirvió de estandarte a los primeros americanos rebeldes en la tan renombrada revuelta de la bandera del oso o Bear Flag Revolt en inglés. Es por esto que el oso aparece en la bandera del estado. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos observar un racimo de uvas, el cual representa la abundancia de viñedos en el estado. Curiosamente, los primeros pobladores preferían pagar más por vinos de Boston que consumir el que producía California. En parte era por nostalgia, en parte porque su paladar ya estaba acostumbrado a los vinos más añejados. No los culpo, ya que hasta ahora vemos muchos inmigrantes que extraemos productos de nuestros países de origen. Es famoso César Chávez por hacer huelgas usando la uva como el producto principal al boicotear a los productores durante la década de los 80s, y John Steinbeck escribió Grapes of Wrath o Uvas de la Ira en 1939, donde describe la travesía de familias enteras de trabajadores del campo, principalmente de Oklahoma, tratando de llegar a California durante la depresión económica y desilusionados del estado. Siguiente diapositiva. En el sello también hay cereales de trigo que simbolizan la agricultura. Hay, por cierto, un lugar que se llama Ceres en el condado de Stanislaus, California. Ceres fue nombrado por quien fue la mítica diosa romana del cultivo. Vemos el trigo más específicamente porque entre 1870 y 1890 el trigo tomó lugar como primer producto después de que el ganado bovino disminuyó debido a una sequía que duró de 1862 a 1864, que devastó a la industria del ganado. Siguiente diapositiva. Los rancheros de California fueron afectados por malos negocios, por la pérdida de títulos de propiedad y por los impuestos tan altos dados
dando paso a la era del grano, principalmente del trigo. Tanto así que Frank Norris escribió un libro, The Pit o El Pozo, en 1903, que narra la especulación del intercambio de trigo con Chicago. Las galletas de la suerte que dan en restaurantes de comida china se inventaron en California en 1920. Originalmente eran de trigo y era un tributo a este grano. La fruta fue cultivada primero en las misiones y abandonadas durante el periodo de secularización en 1833. La fiebre del oro causó su aparición en gran masa, especialmente el de la manzana, y la expansión de las vías de ferrocarril mejoró las condiciones de transporte de todo producto agrícola. Después de la Segunda Guerra Mundial, las áreas de cultivo de cítricos desaparecieron de Los Ángeles y se cambiaron a los valles de San Joaquín y de Santa Clara, así como al de Sacramento. La agricultura siempre ha sido esencial para la población de California. Primero fueron los pueblos originarios quienes trabajaron la tierra en las misiones como jardines y huertas. Después fueron los chinos quienes hasta ahora son muy conocidos por su habilidad para sustentar viveros de plantas y flores. Los rumores de riqueza fácil alcanzaron a los inmigrantes chinos que le llamaban las montañas de oro a California. Desafortunadamente, una ley federal de 1882 prohibió la inmigración china por 10 años. En 1892, 10 años después, se extendió hasta 1902. Y fue en ese año que la prohibición se hizo permanente. 5 años después, el llamado Acuerdo de los Caballeros de 1907, que restringía la inmigración japonesa, causó que los agricultores buscaran mano de obra en otro lugar. Los hindúes tuvieron mucha relevancia entre 1910 y 1920 en los campos de cultivo, aunque desde 1917 los mexicanos eran la mano de obra que más se usaba y esto siguió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos pobres tomaron trabajos de tipo agrícola solamente durante la depresión de 1929 a 1933. Los braceros, perdón, los braceros venían a los Estados Unidos constantemente por 18 años, de 1946 a 1964, gracias a la extensión de la Ley Pública número 78, expedida por el Congreso de 1951. Los agricultores decidieron llamarse así porque veían el nombre de granjero como despectivo. Pronto surgió otro término, combinación de agricultura y negocio, el agronegocio. Siguiente diapositiva, por favor. En el sello vemos a un minero buscando oro, aunque el sueño de los españoles de encontrar oro empezó cuando Francisco Vázquez de Coronado, un español que buscaba las 7 ciudades doradas de Cibola, que creía poseía oro en exceso. Se creía que Cibola, cuyo nombre proviene de Cibolo, que era un bisonte que abundaba en la zona, era una de las 7 ciudades fundadas en el año 734 por unos obispos portugueses que huyeron de la península ibérica antes de la invasión de los árabes. Hay varias versiones, pero la original dice que salieron de la ciudad de Oporto a refugiarse en una isla donde cada uno formó su propia ciudad. Esta fue una historia similar a la del Dorado, diseminada en el sur del continente. El Dorado es un personaje ficticio, un supuesto nativo de Bogotá, en Colombia, que se decía se bañaba en polvo de oro todas las mañanas y tardes. También vemos reflejado el deseo tan grande de los europeos de encontrar oro, algo que sucedió un siglo después, pero no en exceso como creían, y en el lugar que menos esperaban, como lo vimos anteriormente. Curiosamente, pensamos en estos europeos como conquistadores, pero la gran mayoría venían a evaluar mares y a buscar lugares seguros para sus navíos. Ellos fueron los que le abrieron paso a los que llamamos conquistadores. La fiebre del oro hizo a un centenar de personas ricas, perdón. Pero el comercio creó miles de ricos cuando hicieron su propio negocio. Se enriquecieron con el impulso del comercio, el aumento de población y la importancia a nivel mundial de California que goza hasta la fecha. Las vías ferroviarias promovieron la inmigración y el comercio, pero tuvieron aspectos negativos como el monopolio y la discriminación. Bancroft nos dice qué tipo de personas atrajo la fiebre de oro. Abro cita. El granjero que tenía deudas sobre su casa y una familia grande, el abogado sin portafolio, el estudiante hambriento, el curandero impostor, la floja, la prostituta, el apostador, el marido cornudo, el que caía en desgracia, con hombres emprendedores y sus esposas devotas. Permítanme tantito.
Hoy le llamamos a California el estado dorado, gracias a la presencia del oro, pero también tenemos símbolos dorados, entre comillas. La amapola dorada es la flor del estado, la trucha dorada es el pescado del estado, y el color dorado, aunado al púrpura y azul, como son los colores del estado. Hoy California tiene representantes de todos los países del mundo, pero durante la fiebre del oro sobresalieron algunos grupos, principalmente los suizos, chilenos, suecos, irlandeses, mexicanos, chinos, italianos, rusos, húngaros, japoneses, británicos, armenios, australianos, húngaros, belgas, franceses, alemanes y griegos, entre otros. Es por esto que en el sello de California es imposible saber la nacionalidad del minero y es un error común pensar o asumir que es estadounidense. Los americanos, celosos de los demás grupos, formaron grupos de vigilantes llamados hounds o cazadores que atacaban principalmente a chilenos en San Francisco en 1849. Los australianos formaron su propio grupo llamado Sydney Dogs o patos de Sydney, que atacaban a chilenos, pero también a otros grupos de habla hispana. Esto llevó a la formación del primer comité de vigilancia que protegió a los mineros de todas las nacionalidades de la crueldad de estos vigilantes. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos la palabra eureka o lo he encontrado, frase atribuida a Arquímedes de Siracusa, quien encontró cómo distinguir el oro de otros metales. Se dice que la primera persona que encontró en California dijo eureka, pero es muy dudoso que así haya sido, ya que la gran mayoría de la población era iletrada y no estaría familiarizada con la referencia simbólica de esta expresión. Los mitos y exageraciones de eventos simples siempre han sido parte del folclore de todo pueblo y California no es la excepción. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos la Sierra Nevada, que fue el obstáculo principal que encararon los europeos para llegar a California. La teoría de las placas tectónicas es una explicación de la colisión entre la placa del Pacífico con la placa de Norteamérica. Se cree que fue la causante de la formación de California. La Sierra Nevada ocupa una quinta parte del área total del estado y mantuvo aisladas a las poblaciones nativas de California por miles de años. La sierra le sirvió a los 109 grupos originarios de California a mantenerse aislados y seguros por más tiempo, tanto de la influencia de otros pueblos originarios, así como la de los europeos, principalmente de los españoles. La Sierra Nevada mide 400 millas de largo y un promedio de 50 millas de ancho. Llega desde el pico de Lassen hasta el paso del Tejón. Fue la barrera más difícil que tuvieron que remontar los primeros invasores de estas tierras una vez pristinas. Hubo quien buscó áreas bajas llamadas pasos o pas en inglés. Había también cajones que en España le llaman a los que conocemos como emboscada. Era en esos espacios reducidos donde emboscaban y asaltaban a individuos y a grupos para quitarles todo lo que poseían. El paso de relación inusual de ambos términos. Los primeros europeos en ver la Sierra Nevada fueron el capitán Fages y el padre Crespi en 1772, y el primero en cruzarla fue Jedediah Smith 55 años después, en 1827. Siguiente diapositiva. Fue en esta sierra que el grupo Donner perdió la batalla con los elementos naturales, con la montaña misma. El grupo Donner consistía de 87 personas, hombres, mujeres y niños viajando en 20 carretas. Ningún grupo había intentado cruzar esa ruta al sur del Gran Lago Salado, y a principios de noviembre de 1846 los atrapó una nevada helada en donde ahora se llama el Paso Donner, dando fama a su nombre. Uno de sus miembros, James Reed, llegó al fuerte Sutter, pero no pudo regresar con víveres debido a la pesada nieve. Hubo 47 sobrevivientes después de que varios murieran de frío, de hambre o de sed. Los sobrevivientes tuvieron que comerse a los muertos, y un sobreviviente, Patrick Breen, escribió un diario que George Stewart usó para escribir una reseña de lo que pasó al grupo, y lo publicó con el título La prueba por hambre en 1936. Es poco sabido que hubo otra fiebre de oro, la de 1859, desde California hasta Washoe, sobre la sierra a la ciudad de Nevada. En la Sierra Nevada hay muchos pasos y caminos. El camino Sonora era la ruta que seguían los mexicanos, en su mayoría sonorenses, durante la fiebre del oro, y era similar al que Anza en su expedición en 1775 a 76. Cerca de 5,000 sonorenses se establecieron en la región del dinero, o Mother Lode en inglés, de 1848 a 1850. Ellos fundaron el pueblo
que hasta hoy se llama Sonora, sufrieron de discriminación, de antipatía y de vigilantismo. Los americanos buscaban maneras de alejar a extranjeros del área minera. Las cosas se pusieron tan mal que en Downieville, una mujer llamada Juanita fue asesinada en 1851 por clavarle un cuchillo a un americano que invadió su casa durante las celebraciones del 4 de julio. Además, un impuesto para licencia de mineros provocó que la mayoría regresaran a México, aunque algunos mineros se quedaron a trabajar en las minas de La Plata. Siguiente diapositiva. En el sello también vemos la bahía de San Francisco, que es en sí 3 bahías en una: la bahía de San Pablo, la bahía central y la bahía sur. A San Francisco le llamaron primero Hierbabuena en 1792 debido al olor a menta que se percibía en toda el área, y de 1850 a 1910 le llamaron simplemente la ciudad. Su primer alcalde fue Francisco de Haro en 1835. En 1847, Washington Bartlett le cambió el nombre para honrar a los franciscanos que la fundaron. En la bahía vemos 3 islas: la isla Ángel, la isla Alcatraz y la isla del Tesoro. La isla Ángel en la bahía de San Francisco es abreviatura de la isla de Los Ángeles, nombrada por Capitán Ayala en 1775. Curiosamente, la isla de Alcatraz se le llamó primero Hierbabuena por el general Beachway, y así se le quedó a la isla del Tesoro. Hubo un tiempo que se le llamaba la isla de las Cabras. Fray Crespi y Junípero Serra, los primeros misioneros de California, pertenecían a la orden franciscana. Es por esto que San Francisco se llama así. La bahía de San Francisco fue la entrada principal al estado durante los siglos XIX y XX. Siguiente diapositiva. En el sello vemos agua en la bahía de San Francisco y podríamos asumir que proviene solamente del mar, pero no es así. Hay agua que proviene principalmente de 3 ríos: el Petaluma, el Napa y el Guadalupe. También hay agua que proviene de arroyos y montañas cercanas, así como de la Sierra Nevada. El agua siempre ha sido el elemento esencial usado por los habitantes de California. En el sello se usa para transportación como puerto, para importación y exportación de productos, pero el agua ha servido para irrigación, como agua potable, para hacer funcionar sistemas hidráulicos o hidroexcavaciones que sirven para la extracción de los metales. Se usa también como arma y herramienta política, empezando con los derechos ribereños derivados de la Ley Común de Inglaterra, que permitía a los dueños que vivían a las orillas de los ríos negar el agua a los demás, hasta que el Acto Wright de 1887 permitió la formación de distritos de riego. Algunos dicen que los terremotos parecen estar desgarrando el corazón de California, o como dice el dicho, que California tiene tiene a California con el Jesús en la boca. De hecho, y contrario a lo que se piensa, los terremotos en la falla de San Andrés, que incluyen San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Diego Obispo y Monterrey, no son el peor desastre. Aunque parezca increíble, el agua y la falta de esta ha sido la causante de los peores desastres en California, como nos explica en detalle Lucy Jones, experta en desastres naturales, en su libro The Big Ones, o Los Grandes, que se refiere a los grandes desastres naturales. Los mineros, por ejemplo, contaminaron ríos enteros debido al sistema hidráulico que utilizaban para extraer oro. Hoy en día está comprobado que el famoso fracking, extracción hidráulica, causa no tan solo la contaminación del agua, ya que no se puede usar nuevamente, sino que también causa terremotos. William Mulholland construyó una presa, la San Francis, en el Valle Owens en 1928, que reventó, causando un desastre que mató a 400 personas. La ausencia de agua, las sequías, han causado varios cambios históricos, sin mencionar la acaparación y monopolio del agua por corporaciones. El sistema de irrigación más colorido fue el que construyó George Chaffee. La compañía de desarrollo de California lo contrató para hacer un canal de 70 millas de largo que se encuentra en lo que son ahora las ciudades gemelas de Mexicali y Calexico. Por otra parte, el mar salado fue hecho por el hombre en 1905 en un área llamada Salton Sink, o la hendidura de Salton, cuando el río Colorado se inundó debido al sistema de irrigación fallido de Charles Rockwood. El agua fluyó hacia el Valle Imperial, llenando esta hendidura de 85 pies de profundidad y una longitud de 45 millas. La inundación paró 2 años después, en 1907, dejando a un lago sin salida de flujo ni drenaje. Es ahora 30 millas de largo y de 80 a 12 de millas de ancho. Está a 235 pies bajo el nivel del mar. Esa área se llama Coachella, nombre de pueblo originario que vivía en esa región y que curiosamente significa sal.
Harold Bell escribió una novela en 1911, The Winning of Barbara Worth, que trata el tema de la inundación. A pesar de errores como este, la creatividad humana ha sido más exitosa, ya que los sistemas de riego han hecho posible que los deseos sean productivos para el cultivo. El agua ha sido esencial para el desarrollo del Estado cuando se usa sabiamente, aunque el agua es un asunto mucho más complejo. Siguiente diapositiva. El último símbolo en el sello son las 31 estrellas en la parte superior. California fue el 31º estado en ser parte de la Unión Americana el 9 de septiembre de 1850. Fue importante porque el Congreso por poco rechaza el nuevo gobierno de California, argumentando que causaría un desbalance de estados a favor y en contra de la esclavitud. Los sureños propusieron dividir a California en dos. Si hubiera sido así, el estado estaría dividido en dos, un poco al sur de Monterrey, en la línea 36 grados 30 minutos, que era la extensión del Compromiso de Missouri de 1820. Espero que cuando vean la próxima vez el sello de California, lo vean con ojos nuevos. Los símbolos tienen mucha relevancia en toda cultura y es por esto que California tiene tantos símbolos. Debo decir que es algo inusual en cualquier sello o bandera, pero recordemos que el estado creció en muy poco tiempo comparado con otros estados y la abundancia de los símbolos en el sello estatal representan ese crecimiento tan repentino. De manera conspicua, en el sello está ausente el sol, que curiosamente es dorado y hoy en día representa más y mejor a California en gran parte por los efectos de los cambios climáticos. Siguiente diapositiva. La característica principal de California es su diversidad geográfica, así como su población. Tiene 4 de los 5 climas que se encuentran en el mundo: semiárido o estepario, desértico, microtermal o alpino, y la más común, que es la zona del clima mediterráneo, o sea que llueve solo en el invierno y es generalmente soleado y cálido. Hasta su descubrimiento, esto era algo inimaginable. El clima mediterráneo propició y aún propicia el turismo, ya que es tan variado que atrae a gente de todo el mundo. Hay acceso tanto al mar como montañas, valles, desiertos, bosques y lagos. El desierto Mojave es el más grande de California, ya que su extensión es de 25,000 millas cuadradas, aunque el más notorio es el Valle de la Muerte, una depresión geográfica que se extiende hasta el Golfo de California. Esta variedad geográfica le permite a California producir el 29% de todos los productos agrícolas del país. La producción proviene principalmente de los valles contiguos de Sacramento y San Joaquín. En los últimos años, estos valles han sufrido por la falta de agua debido principalmente a la sequía, pero aumentan el problema a las compañías que extraen agua a bajo costo para venderla por una ganancia excesiva. Aquí también se encuentran los volcanes secuoyas, que son los que más masa tienen en toda la Tierra. Son también conocidos como los árboles gigantes. En 1892, la introducción de una variedad de frutas, vegetales y plantas causó una cuarentena para proteger a las especies nativas. Daniel Webster argumentaba que California no era un lugar propicio para el cultivo del algodón. Nunca imaginó que por medio de la irrigación, California produciría más algodón que cualquier otro estado, con la excepción de Texas. California fue muy exitosa en los productos enlatados. Las sardinas, por ejemplo, tuvieron mucho éxito hasta la Segunda Guerra Mundial. Una vez que acabaron, solo quedaron vestigios como los de Connery Row o la fila de enlatados en Monterrey. Se fundó en 1900 y fue un negocio redondo. John Steinbeck escribió su libro Cannery Row, o Fila de Enlatados en español, en 1945, donde explica el crecimiento y el abandono del lugar que hoy es un lugar histórico protegido. A los enlatados les siguió la era de los productos congelados. Fue así que aparecieron los primeros trenes con refrigeración. Y en 1900 California producía el 23% de todos los productos enlatados y el 95% de los albaricoques, o apricots en inglés. La diversidad geográfica atrajo y aún atrae a personas de todo el mundo. Otra característica principal de California es la diversidad de su población. De alguna manera tiene una gran diversidad de culturas y subculturas. En el estado encontramos personas de todos los países del mundo y sus subculturas varían desde las más pacíficas, como los yogis, hasta las más radicales, como los nazis. Es el único estado que tiene una identidad cultural tan radical por ser tan variada. La mayoría de los estados siguen un proceso de radicalización que California tuvo desde sus inicios. Le atribuyo
Esto a la constante interacción entre grupos étnicos y raciales de orígenes diferentes que tuvieron que aprender a convivir. Siguiente diapositiva. Los pueblos originarios de California se adaptaron a su medio ambiente y aprendieron a vivir sin destruirlo ni destruirse entre ellos. La bellota era el producto que más usaban. Lo molían y hacían diversos usos de este. También cazaban venado y animales pequeños. Los peces abundaban y ellos los secaban, así como la carne. La balsa era el tipo de bote más común. Los chumash de Santa Bárbara eran expertos en hacerlos, en usarlos y en innovarlos. Siguiente diapositiva. Los primeros europeos les llamaban peyorativamente escarbadores a los maindú porque los veían escarbando todo el tiempo y buscaban comida, pero era más cierto que buscaban fibras para hacer canastas y otros utensilios. Trabajaban muy duro, pero era más conveniente para los extranjeros verlos como flojos, para desmoralizarlos y para verlos como inferiores. Se piensa que había 300,000 300,000 habitantes en pueblos originarios cuando se fundó el primer asentamiento en 1769, año en que nació Miguel Hidalgo y Costilla. Siguiente diapositiva. Los ritos de los pueblos originarios dirigidos por chamanes usaban psicodélicos en uso excesivo, especialmente Datura Stramonium, mejor conocido como Toloache. De ahí surgió una religión llamada Chingishnish entre los gabrieleños que vivían en lo que hoy es la ciudad de Long Beach. Seguía la tradición de otros profetas como Chilam Balam o el sacerdote Jaguar de Villa Maní en la península de Yucatán entre 1500 y 1520. Los europeos se horrorizaron tanto al ver estos ritos que les llamaron el culto de la muerte. Sobresalen los temezcales equivalentes a baños sauna, donde se reunían hombres en su mayoría. Se veían como un ritual de purificación y a las mujeres y niños lo hacían más temprano y sin tanta ceremonia. Se asimilaban a un club exclusivo para hombres como los que vemos hoy. Hay 21 familias de lenguajes en más de 100 tribus en total. Los antropólogos dividen California en 6 grupos geográficos principales: sur, centro, noroeste, noroeste, la Gran Cuenca y el río Colorado. Excepto por los grupos a lo largo del río Colorado que peleaban continuamente por el acceso al río, los pueblos originarios eran pacíficos y no eran agresivos. Las causas principales de disputa eran el traspasar territorios de otros, el cazar en esos territorios, la competencia por recursos raros o escasos y el secuestro de mujeres. Como se puede concluir, había más disputas entre familias que entre tribus. Las clases sociales no existían, excepto en el noroeste, donde el mayor interés era en adquirir riqueza y propiedad y donde la esclavitud basada en el endeudamiento era una práctica aceptada. El dinero eran hileras de conchas y cuentas de vidrio, el divorcio era difícil y la prostitución no existía. Estaba prohibido hablar con la suegra, no por miedo, sino por el gran respeto que se les tenía. Las mujeres chumash cantaban canciones del enemigo con las cuales ridiculizaban a los que no siguieran las normas. Era muy usual que las mujeres rigieran y fueran las principales líderes espirituales. Los pueblos originarios de California creían que toda la naturaleza está interconectada y que todo tenía poderes sagrados. Su visión del universo disminuyó y tiene una semblanza al concepto de entropía que es central en la física. Aunque cabe notar que los pueblos originarios de California tenían mitos de la creación tan variados como ellos mismos, cuando eran cuestionados por antropólogos acerca del origen de sus creencias, la mayoría decían: así es como lo decimos, ellos lo dicen diferente. No tenían sistema de escritura, aparte de los símbolos y decoraciones en las piedras que eran parte de rituales espirituales. Es por esto que se consideraban grupos prehistóricos, ya que no tienen historia escrita. Y es así que los españoles empiezan a escribir su historia, entre comillas, la cual se ve como el comienzo de esta. Los españoles dividieron a la población en 2 categorías, en gente de razón y en los irracionales. Había una curandera llamada Toipurina en 1785 a la que consideraban irracional por ser veneradora por su amplio conocimiento en general y de las propiedades curativas de las plantas. Ella veía a los misioneros como una amenaza y a su estatus y a su autoridad. Decía: odio a los padres y a todos ustedes por vivir aquí en mi tierra natal, por traspasar la tierra de mis ancestros. Ella no estaba sola, ya que era el mismo pensar de todos los pueblos originarios. Muchos miembros de tribus preferían internarse en los bosques para arriesgarse, preferían internarse en los bosques que arriesgarse a lo que veían como una enfermedad de los europeos, la de la codicia del oro.
o de remitirse a la dominación española. Los invasores creían las peores observaciones acerca de los pueblos originarios. En 1851, el gobernador John McDowell aseguró que 100,000 guerreros indios planeaban una rebelión armada. Esto nunca fue verdad, ya que era imposible para ese número de personas originarias el comunicarse debido a la distancia entre ellos y a las diferencias culturales y lingüísticas. En 1911 apareció el único sobreviviente de una tribu que vivía cerca de Oroville. El profesor Alfred Kroeber de la Universidad de California lo nombró Ishi, la palabra Yai para hombre, que significa también gente. Vemos en este nombre qué tan estrechamente diluido estaba el individuo con el grupo, porque la palabra significaba individuo y grupo de personas. Siguiente diapositiva, por favor. Las islas de las Filipinas se hicieron colonias españolas desde 1565 a 1821. Manila era un punto muy conveniente para muchos grupos de Asia Oriental para reunirse y comerciar especias del Medio Oriente, té, porcelana con oro y plata. El viaje de Manila tomaba de 6 a 7 meses y se acarreaban hasta 600 personas a España y al Pacífico. Los peligros más frecuentes eran el hambre, la sed, el escorbuto, pero temían más a los piratas ingleses como Francis Drake. Francis Drake visitó California en 1579. Los españoles lo veían como un pirata, aunque él se consideraba un corsario. Pronto encontró un lugar propicio en la península Punta Reyes para descansar y se quedó allí 5 semanas, aunque se duda que esto haya sido el lugar, como hoy se le llama la Bahía de Drake. Drake notó que había acantilados blancos y los quiso llamar Nuevo Albión. Albión viene del latín blanco, pero no se le quedó el nombre. Drake reclamó el lugar para la reina Elizabeth y erigió una placa de bronce con la imagen de su majestad. La biblioteca Bancroft la tiene, aunque hay quien dude que sea la original. Los pueblos originarios de la región, por su parte, consideraban a los ingleses como parientes que habían regresado del más allá, nos dice el historiador Arthur Quinn. Siguiente diapositiva. Del comercio entre México y Filipinas surgieron los famosos galeones de Manila. Traían seda y porcelana principalmente, pero los piratas ingleses los atacaban. Aunado a esto, predominaban las enfermedades como la fatiga, la debilidad, la irritación, pérdida de peso, dolor de músculos y articulaciones. El escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C, era muy frecuente entre los marineros que no tienen acceso a esta vitamina durante su travesía. Debido al maltrato de los europeos, los filipinos y negros preferían vivir con los pueblos originarios una vez tenían la oportunidad de escapar o cuando eran liberados. Como nos dice Bancroft, los españoles empezaron a importar ideas de la Ilustración para teorizar elocuentemente sobre los derechos del hombre, los errores de los neófitos y la tiranía de los misioneros. Las autoridades asignaron a Sebastián Rodríguez Cermeño, un portugués, en 1595 para que encontrara un buen lugar que se usara como puerto. No lo encontró y encalló al norte del Cabo Mendocino, cerca de 100 millas al norte de San Francisco. En noviembre, Drake encalló en la bahía y la nombró como Bahía de San Francisco. Otro adelantado, Sebastián Vizcaíno, nombró muchos lugares en su travesía, entre ellos Monterrey por el conde de Monterrey. Se declaró su descubridor, aunque Cermeño lo había visto 7 años antes. Pasaron 60 años entre Cabrillo y Vizcaíno y otros 167 años entre Vizcaíno y el primer asentamiento, enfatizando lo aislado que estaba California. Siguiente diapositiva. La misión más esencial de la España colonial era el hacer españoles a los pueblos originarios de la región en religión, en lenguaje y en la mezcla sanguínea gradual. Hay 21 misiones en California que fueron construidas en un lapso de 54 años, de 1769 a 1823, y el sistema de las misiones duró 65 años hasta 1834. Si vemos un mapa, notaremos que están casi a la misma distancia una de la otra en sucesión. Esto es porque para tener acceso a las misiones se medían una de la otra a caballo, que es la distancia que recorre un caballo en un día del amanecer hasta el anochecer. Esto lo hacían para que los viajeros tuvieran descanso y pudieran continuar su viaje tranquilamente.
En comparación, no había un plan similar con los pueblos originarios por parte de los angloamericanos. Su meta era el desplazamiento o la exterminación exclusivamente. Octavio Paz, en su libro Sor Juana, nos dice que Latinoamérica fue fundada para expandir la religión, no para huir de ella como sucedió en los Estados Unidos. Otra meta de España era expandir el llamado culto del progreso, esto a costa de los habitantes ya establecidos aquí por generaciones. Las misiones tienen su origen en la lucha contra los moros mahometanos en España. La cruz y la espada caminaban juntas para convertir a la fuerza a los infieles. El historiador Henry Crosby observó que las misiones fueron relevantes para la conquista ya que tenían la misma meta, la abolición de toda práctica religiosa o secular contraria al cristianismo, que eran consideradas como impedimentos para la conversión y la integración con la economía española. El intercambio y el comercio con otros europeos estaba prohibido, pero los padres practicaban el contrabando con barcos extranjeros, intercambiaban pieles y grasa por telas y otros lujos. En teoría, todas las misiones eran temporales. Serían entregadas a los padres de la iglesia, conocido como clero secular, quienes se diferenciaban de los misioneros que eran el clero regular. Su propósito era proveer a los pueblos originarios con entrenamiento para gobernarse por sí solos, pero en práctica no recibían nada porque los padres los veían como niños incapaces de actuar como adultos. Recordemos que, aunado a esta mentalidad, la mayoría de los españoles eran exconvictos que cumplían la pena de colonizar áreas lejanas como California, y que el gobernar California no era muy deseable para ningún militar ni político. La fundación de la ciudad de Loreto está íntimamente ligada con la fundación de la misión de Nuestra Señora de Loreto, que fue la primera iglesia en Baja California Sur y capital de las Californias de 1697 a 1777, año en que la capital se cambió a Monterrey, California. Loreto fue fundada en 1697 por padres misioneros jesuitas. La construcción de esta se inició en 1697 y terminó el 8 de septiembre de 1703. Fue fundada por Juan María de Salvatierra. El primer pueblo europeo fue establecido por la Sociedad de Jesús en 1697 en la misión de Loreto. Siguiente diapositiva, por favor. El camino real era el camino principal que usaban los viajeros y significaba camino público perteneciente a su Real Majestad. Conectaban los presidios y misiones de Baja y Alta California. Empezó con la famosa expedición sagrada de Gaspar Portola en 1769 para localizar fácilmente los puertos de San Diego y Monterrey, con la ayuda de un fondo especial llamado el Fondo Piadoso, que consistía de 1,000 pesos, ganado y algunos borregos. El camino real mide 700 millas y conecta las 21 misiones y a 4 presidios. Es el punto de referencia histórico de California número 784. También conecta una docena de rutas interestatales, así como algunas calles y caminos locales. Hoy vemos sus vestigios principales, que son campanas que indican el camino a lo largo de la ruta 1 de California, la autopista 101, que es parte de ella. Estas 450 campanas, separadas por una a dos millas entre sí, se colocaron en 1906 y en 1957 la Policía Federal de Caminos se hizo cargo de su protección. Se restauraron del 2005 al 2012. Siguiente diapositiva. El fundador de las primeras misiones fue Junípero Serra, mejor conocido como el Apóstol de California. Nació en Mallorca en 1713 con el nombre de Miguel José Serra y Ferrer, aunque algunos piensan que adoptó el nombre Junípero porque le gustaba el árbol con ese nombre, pero Serra escogió el nombre para honrar y recordar a Junípero, quien fue uno de los primeros franciscanos y asistente de Francisco de Asís. Estudió lógica, cosmología, metafísica y teología. Fue maestro de Francisco Palou y Juan Crespi, quienes lo acompañaron en sus viajes al Nuevo Mundo. Caminaba a todo lugar como autoflagelación. Debido a esto, fue picado en el camino de la Veracruz a la capital de México por un mosquito y sufrió el resto de su vida de úlceras e inflamación. Fue el primer padre presidente de las misiones de Alta California, fundó las primeras 9 y supervisó la construcción de las demás. Fue parte como líder religioso de la Sagrada Expedición bajo Gaspar Portola. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1988 y santificado en 2015. El primer asentamiento español fue fundado en Panamá en 1519, pero fue hasta 1769, 250 años después, que fundaron el primer asentamiento en Alta California, en lo que hoy es San Diego. La primera población en Alta California fue
San José de Guadalupe, fundada el 29 de noviembre de 1777, seguida de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, fundada el 4 de septiembre de 1781. Siguiente diapositiva. La ciudad más importante después de San Francisco eran Los Ángeles. El nombre oficial era el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles de Porcíncula. El nombre Porcíncula proviene de un pueblo italiano que alberga la capilla donde se originó el movimiento franciscano. A través de los años fue cambiando su nombre de 12 palabras a 2 letras. Se llamó el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, después el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, el pueblo de Los Ángeles, y ahora simplemente LA o LA. En 1976, el columnista Jack Smith de Los Angeles Times nombró a California la Gran Naranja, tratando de imitar a la Gran Manzana o a Nueva York, pero no le pareció al público y no se le quedó el nombre. Asimismo, el nombre LA o LA no ha sido tan aceptado como se esperaba, y al llamar a California simplemente Cal no es atractivo para los habitantes del estado, aunque los visitantes lo usan todo el tiempo. Luego de la expulsión de los misioneros jesuitas por decreto del rey Carlos III de España, los dominicos y los franciscanos se repartieron toda la antigua región de California en dos. Los franciscanos se quedaron con Alta California, el actual estado de California en Estados Unidos, y los dominicos con Baja California en el territorio actual de México. Rusia explora el estrecho de Bering en 1768 y Gaspar de Portola empieza a reforzar a San Diego, Monterrey y Alta California. Hablan catalán y son catalanes y mallorcanos. Portola, Serra, Palau, Crespi, Moraga y Font. Debido a un temor infundado de la presencia de los rusos, filipinos e ingleses, Gaspar de Portola y Juan Crespi encontraron la brea en 1769 y sus seguidores fundaron la misión de San Gabriel en 1771 y después Felipe de Neve fundó la misión de Los Ángeles. Siguiente diapositiva. La secularización convirtió a las misiones en iglesias, reemplazó a los frailes compadres, liberó a los pueblos originarios de la jurisdicción de la misión y convirtió a las misiones en pueblos en donde cada familia recibiría tierras y ganado. Los decretos seculares se expandieron en 1826 y permitían que los pueblos originarios casados se fueran a vivir a otro lado, pero la mayoría se quedaron. 10 fueron secularizados en 1834, 6 en 1835 y el resto en 1836. El entonces gobernador Michel Torena vendió las propiedades de las misiones, excepto por la de Santa Bárbara en 1844. Los neófitos no podían sostener las tierras tan ambicionadas por otros, así que las propiedades empezaron a ser transferidas a administradores, a rancheros y a otras entidades no religiosas. A veces los rancheros no querían trabajar porque tenían mucha mano de obra de los pueblos originarios del área, quienes solamente recibían comida, casa, vestimenta y techo por su trabajo. Era un sistema feudal. Los rancheros perseguían el placer en forma de hospitalidad y entretenimiento para extranjeros y extraños, y el cantar y bailar era la pasión de todos los californianos. Los bailes favoritos eran el fandango, la jota, el borrego, el jarabe, la bamba y la contradanza. La secularización trajo varios eventos contraproducentes en 1833. Hubo 20 concesiones de tierra durante el régimen español y 500 durante el periodo mexicano, dados por el gobernador Alvarado, por Michel Torena y por Pico. Por ejemplo, Pico vendió 15 de las misiones a conocidos y a individuos ricos en 1845. En 1879, Henry George publicó Progreso y Pobreza, criticando a los acaparadores de tierras porque las ganancias sociales se iban a los terratenientes, no a los trabajadores. El máximo que podían dar era de 50,000 acres o 76 millas cuadradas, pero no seguían esta ley. La corrupción era tanta que le daban tierra varias veces a la misma persona. Siguiente diapositiva. El Paso Cahuenga, localizado al oeste de la ciudad de Hollywood, fue sitio de 2 batallas importantes, una que perdió el gobernador Victoria en 1831 y otra que derrocó al gobernador Michel Torena en 1845. En 1847 se firmó el tratado que lleva su nombre y finalizó la conquista americana de California.
Pío Pico eligió entregar las fuerzas rebeldes a Fremont, que lo llevó a la capitulación de Cahuenga el 13 de enero de 1847. El comandante Stockton entonces nombró a Fremont gobernador de California. El plan Polk Larkin era de reconciliación y paz, pero John Fremont lo impidió por resentimiento en marzo de 1846. La revuelta de la bandera del oso la nulificó, así como la guerra mexicana. Fremont logró dos cosas: ahondar sentimientos negativos entre americanos y californios y hacer crecer su reputación como patriota y héroe. Siguiente diapositiva. El 2 de febrero de 1848 terminó la guerra con México con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 9 días antes se había descubierto oro en las faldas de la Sierra Nevada, en Coloma, que significa Valle Hermoso en el lenguaje de los Columa, aunque es poco conocido que se descubrió oro primero a 35 millas al noroeste de Los Ángeles en 1842, en el arroyo Placerita, pero recibió poca atención y fue pronto olvidado. Como ya vimos, los americanos tenían competencia en 1849 y 1850, principalmente del estado de Sonora en México, quienes eran mineros expertos. Esto creó descontento e intensificó la fricción racial entre este y otros grupos. También causó que se escribieran leyes favoreciendo a los americanos y excluyendo a otros grupos, oponiéndoles barreras legales. Por ejemplo, había 15,000 mexicanos, pero debido a los altos impuestos y al incremento de la violencia, 10,000 dejaron la región, aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo provenía de los mexicanos que decidieron quedarse allí, eran ciudadanos americanos. Los ciudadanos y los nacionales mexicanos fueron tratados de igual manera. El impuesto fue repelido, pero fue instaurado de manera más moderada. El tratado también prometía que la propiedad de cada persona sería respetada, pero los americanos creían, convenientemente para ellos, que todas las tierras eran americanas, decían, por derecho de conquista. Siguiente diapositiva. La expresión poco o menos se usaba para calcular la cantidad de tierra, aunque no era muy precisa. Los reclamos de la familia Pico fueron de 532,000 acres y los de la familia de la Guerra y los Carrillo fueron de 300,000 acres cada uno. La especulación a gran escala provocó que personas como Thomas Larkin compraran hasta 200,000 acres. Para robarles tierras a los mexicanos se formó el acto de 1851 y la Comisión de Tierra, los cuales obligaban a mexicanos a exponer su caso en 3 juzgados distintos. La Suprema Corte estaba a 3,000 millas de California. Era un viaje imposible para cualquiera. Los topógrafos americanos decidían arbitrariamente las líneas divisorias mientras hacían negocio con amigos, familiares y conocidos. Los topógrafos eran los más ricos de la región por esta razón. El acto Homestead de 1862 dictaba que los terrenos debían ser del tamaño de una granja pequeña, algo que nunca sucedió. Siguiente diapositiva. Y en esa lucha desigual por los derechos de la tierra surgieron los mitos estereotipados de los mexicanos principalmente. Por ejemplo, John Rolling Rich, mejor conocido como Yellowbird o Canario, creó toda una leyenda con su libro La vida y aventuras de Joaquín Murrieta. Su padre era un cherokee rico quien murió a manos de otros cherokees porque vendió tierras a bajo precio. Tomó el prototipo de 5 bandidos y formó uno solo. Su personaje fue tan famoso que los cazarrecompensas entregaron varios cuerpos reclamando pago y se los tenían que dar ya que nadie sabía quién era Joaquín Murrieta. Algunos lo creían un Robin Hood mexicano, mientras otros lo consideraban un delincuente. Cincinnatus Miller, un escritor de la época, le escribió un poema tan popular que él mismo terminó usando el Joaquín Miller como su nom de plume o seudónimo. Además de rechazar a los que ahora veían como extranjeros, era obvio para cualquier observador que la educación no era primordial para los primeros habitantes blancos de California. En 1851 se abrió la primera escuela en San Francisco, pero el superintendente Andrew Jackson Mulder se quejó amargamente porque se gastaban $2,000 por prisionero y $9 por estudiante en 1858. Además, solo una cuarta parte de todos los niños asistían a la escuela y solo por 6 meses. Lo impresionante es que este tema sigue vigente en la California de hoy. Siguiente diapositiva. En 1877, el desempleo llevó a huelgas desorganizadas, donde surgió como líder Dennis Kearney, un irlandés muy carismático y pronto sirvió de secretario del Partido de los Trabajadores.
En 1879 se creó una constitución de donde surgió el movimiento Grunge. Un cuarto de los delegados pertenecía a este movimiento y su meta era el regular las vías ferroviarias. Las corporaciones y los baños eran su objetivo. El doctor Charles O'Donnell definió a una corporación como una combinación corrupta de individuos formados juntos con el propósito de escapar cualquier responsabilidad individual por sus actos. Teodoro Yuda construyó las vías ferroviarias entre Sacramento y Folsom, el primero en la costa del Pacífico. Los llamados Cuatro Grandes, que eran Crocker, Hopkins, Stanford y Huntington, ganaron el control del sistema de transporte de California al comprar las vías ferroviarias del Pacífico Sur. A Yuda no le pareció la avaricia de estos cuatro e hizo lo posible por no apoyarlos. Desafortunadamente falleció antes de que se consolidaran estos cuatro magnates. Siguiente diapositiva. Nuevamente aparece Frank Norris, quien escribió El Pulpo para explicar el monopolio de los trenes y las peleas entre los rancheros y el monopolio de los trenes y sus vías en 1901. Es el primer libro de la trilogía La Épica del Trigo. Murió antes de completarla, pero aún así su descripción de este periodo histórico tiene una relevancia inigualable. Siguiente diapositiva. Frecuentemente hablamos de la importancia de la sociedad mexicana del concepto, frecuentemente hablamos de la importancia en la sociedad mexicana del concepto de la familia. Hubo familiares de los descendientes de españoles que se dividieron la mayor parte de las tierras de California y áreas aledañas. Entre estas familias encontramos a los Pico, a los Bandini, a los Estudillo, a los Ortega, a los Alvarado, a los Cepeda, a los Félix, luego llamados Félix, con Z, Soberanes y los Vallejos sobresalen entre estas. Todos son descendientes de la expedición sagrada de 1769, compuesta por cerca de 100 evaluadores de tierras, soldados y misioneros que se repartieron las tierras entre ellos. Siguiente diapositiva. Todas las familias sobresalen en la historia de una manera u otra, tierras de gran extensión, pero hay una, la familia de Leopoldo Antonio Carrillo, mejor conocido como Leo Carrillo, que nació en 1880 en el centro de Los Ángeles y Bueno. Parece que se nos perdió Sergio. A ver si ahorita se reconecta. Oh, perdón, se apagó aquí mi celular. Voy a empezar. ¿Se les apagó a ustedes también? No, nada más a ti. Ya puedes continuar, bueno. compañero. Entonces continúo. Sí, continúo ya que se terminó. Empiezo con la última diapositiva. Todas las familias sobresalen en la historia de una manera u otra. Antonio, conocido como que nació en 1880 y murió en 1961 en Santa Mónica, California. Era artista muy afamado en la industria del entretenimiento, y lo usaré para resumir y entender mejor la historia de las familias de California y a su herencia. Los Carrillos fueron una familia prominente. Su primer miembro en California, José Raimundo Carrillo, llegó de Loreto con Portola en 1769 y sirvió en la Armada de Santa Bárbara por 12 años. Su hija María Antonieta se casó con José de la Guerra, quien provenía de una familia militar de Santander en España. Uno de sus hijos, Carlos Antonio, era el dueño del rancho Césped, el cual fue considerado para construir una misión por Serra y Palou en 1769. Fue gobernador de California 1837 a 1838, pero no pudo ganar la reelección a Juan Bautista Alvarado, mientras que la Sagrada Expedición y una de sus hijas, miembro de la Sagrada Expedición, y una de sus hijas se casó con Pío Pico, último gobernador mexicano en California,
quien por cierto tenía descendencia afroamericana. El pueblo de San José fue nombrado por un tiempo en su honor. José Antonio, uno de sus hijos, fue alcalde de Los Ángeles. Durante la guerra, José pudo tomar Los Ángeles, pero se recapituló al firmar el Tratado de Cahuenga. José y Carlos se casaron con 2 hermanos de Pío Pico, y Juan José, el hijo de Carlos, fue el primer alcalde de Santa Mónica. Y su hijo Leonardo fue una estrella de cine que hacía mancuerna con Cisco Kid, quien glorificaba la tradición romántica de la California española. Sus 3 hijas se casaron con americanos. Una se casó con William Dana, miembro de una familia prominente de Massachusetts, quien se convirtió al catolicismo para poder casarse con ella. Joaquín Carrillo tuvo hijos e hijas que se casaron con personas importantes. Josefa se casó con Henry Delano Fitch, quien fue acusado de secuestrar a Josefa con ayuda de un primo de ella. Se habían casado a escondidas y fue perdonado, convirtiéndose en un político y ranchero acaudalado. Hay una montaña, Finch, y una ciudad, Delano, que llevan su nombre. Francisca se casó con el general Mariano Vallejo. Al casarse con Francisca Benicia, formó una alianza entre las dos familias californianas, entre estas 2 familias californianas poderosas. Por cierto, un pueblo tiene su segundo nombre, Benicia, porque Francisca ya había sido usado para San Francisco, como vimos nombrado Hierbabuena anteriormente. Vallejo empezó su carrera militar a los 15 años, a los 21 terminó con una revuelta en la misión San José. Vallejo fue encarcelado durante la revuelta de la bandera del oso y una vez libre luchó por incorporar a California con los Estados Unidos. Tuvo 2 hijas, una fue madre de Raimundo Pacheco, gobernador de California en 1875. Recordemos que una generación de habitantes de California nació española, creció mexicana y murió estadounidense. Con estos cambios, cambiaron también sus costumbres y sus pensamientos. Este fue el caso de Leo Carrillo, quien amaba sus 3 culturas, se identificaba con el adobe porque para hacerlo se requieren los 4 elementos: la tierra y el agua para darle forma, el fuego para fortificarlo y el viento para secarlo. Estaba muy orgulloso de sus raíces españolas, de su niñez mexicana, ya que siempre estuvo orgulloso de sus raíces y costumbres, así como de la calidad y calidez de los mexicanos y de su éxito a nivel internacional en la industria del entretenimiento como estadounidense. Cuando viajaba fuera del país lo veían como estadounidense, cuando vivía en Santa Mónica lo veían como mexicano, y los que veían los gustos que tenía lo consideraban español, mientras él, como tantos otros de su generación, se consideraba californiano. Siguiente diapositiva. Esta es la bibliografía para los que quieran consultarlo. Y pues mil gracias por escuchar la presentación. Gracias a usted por compartirnos, la verdad está muy interesante. Si tiene alguna pregunta de lo que... Sí, a mí me fascina la historia de California. Sí, a mí se me hizo muy Si interesante. tienen alguna pregunta. Perdón. No, sí, continúa, Lorena. Continúa. Sí, adelante. Le comento, me pareció muy interesante porque, pues, es cuando uno se da cuenta más que nada de dónde realmente está viviendo, porque a veces no conoce uno toda la historia, y se me hizo muy interesante, la verdad. Y muchas gracias por compartirnosla. No, pues gracias por escuchar. A mí me gusta mucho la historia de California por diferentes razones, entre tantas es que vivo aquí, ¿no? Y siempre me ha gustado conocer el lugar en donde vivo. Igual cuando viví en la Ciudad de México, me gustaba mucho conocer. Muy bien. ¿Alguien más que le quiera hacer una pregunta, un tema, dio mucha información, algo que no se entendió para nos lo clarifique? El maestro ahorita les puede contestar sus dudas.
Pues yo sé que son muchos los temas. Yo mismo, cuando empecé a organizar esto, tuve que escoger, ¿verdad? Por ejemplo, pues hice una lista como de 12 temas que me gustaría explorar más a fondo, como es el agua. Es un recurso muy importante a nivel mundial y se está escaseando por diferentes razones. Pienso hacer algo en el futuro acerca del agua. También tengo un libro que habla de